Hola chicos, en algunas ocasiones habrán visto que comparto algunas cosas sobre Carlos Castaneda, sobre el camino del guerrero, sobre el conocimiento silencioso, y esto es algo que forma parte de mi aprendizaje sobre mi camino. En muchos años yo estuve muy inmersa en el camino del guerrero, en las enseñanzas de Carlos Castaneda. En la actualidad no es algo que siga tanto porque ya fue un conocimiento que se quedó asentado solamente ahí, se quedó de alguna manera este conocimiento y ya accedo a él solamente en algunas ocasiones y muchas veces simplemente voy dejando con los videos como un rastro, una línea de lo que aprendí en su momento y de lo que me gusta recordar. Me encanta saber que ahí está ese conocimiento y a veces simplemente le doy play y escucho esto o simplemente busco los temas y ya digo, ya este tema lo tengo que recordar, son recordatorios solamente, pero realmente no es que comparta estas enseñanzas de alguna manera para obtener algún beneficio personal o que quiera obtener algo más o convertirlo en, creo que los medios son medios para un fin, pero no hay que quedarnos en el medio, siempre hay que soltarlos cuando ya se convierten en el fin, cuando alcanzaste el objetivo, ya los puedes soltar. Y en mi caso eso fue lo que pasó con el conocimiento de Carlos Castaneda. Me preguntaban mi experiencia del camino del guerrero, sobre todo si podía compartir un poco más, por ejemplo, de pases mágicos, de importancia personal, de más conocimiento de Carlos Castaneda. El problema es de que ya no estoy tan inmersa en ese conocimiento y mi interés jamás ha sido el compartir el conocimiento o el hecho de enseñar o de enseñar este conocimiento, porque creo que Carlos Castaneda lo hizo muy bien y para eso tiene muchísimos libros en donde ya narra y explica prácticamente todo lo que tenemos que hacer. Entonces no es algo que yo esté interesada en compartir o de trascenderlo, ¿no? Ese no es mi objetivo, solamente los videos los grabo para recordatorios, para recordar lo que realmente somos, entonces no es algo que yo quiera mmm, perpetuar o seguir, porque yo ya lo solté. Entonces, ustedes en algún momento, si están interesados en este conocimiento silencioso, en las enseñanzas, pueden leer sus libros, están en internet, están todos estos libros, todo lo que necesitamos saber está ya ahí en internet, el conocimiento está accesible para todos, entonces tenemos que ir a la fuente que es Carlos Castaneda mismo. Y algo que me gustaría aclarar es que no seguí yo Carlos Castaneda porque muchas personas relacionan mucho Carlos Castaneda con las drogas y creen que simplemente, también creo que me he dado cuenta que muchas personas tienen una idea incorrecta de Carlos Castaneda porque creen que el conocimiento que él comparte está enfocado al chamanismo, a la brujería, entonces tienen una idea totalmente errónea de lo que quiere compartir y de lo que se quiere lograr, porque piensan sobre todo que tienen que drogarse o que mezcalito o que cosas así. No, eso no es el conocimiento realmente, ese es el medio, que era lo que les comentaba. Muchas veces, por ejemplo, los pases mágicos, algunas cosas que nos pueden ayudar a tener experiencias quizá extracorporales o experimentar algunos otros estados de conciencia. eh, Nosotros creemos que ese es que tenemos que seguir esos medios, pero no es así, no tenemos que seguir forzosamente esos medios porque a lo que apunta Carlos Castaneda es al deshacimiento del yo para poder recordar lo que realmente somos y acceder a nuevos estados de conciencia. Eso es lo importante. Y don Juan decía que utilizaba con él muchas cosas, muchos elementos, muchas herramientas para destronar sobre todo su importancia personal, porque mencionaba que él estaba muy inmerso en la imagen de sí y entonces por eso tenía que estar utilizando muchos elementos, muchas herramientas para sacarlo de esa imagen de sí, para sacarlo como de ese cascarón y posteriormente
subirlo o elevarlo a nuevos niveles de conciencia. Entonces no, el objetivo no eran a lo mejor algunas experiencias o vivir que el mezcalito, cosas. No, eso no es el conocimiento realmente, ni tampoco es la brujería. Muchas personas se espantan y leen, sobre todo de los primeros libros, se pueden espantar cuando los leen porque creen que están enfocados en obtener poderes mágicos o en la magia, y realmente no. Todo este conocimiento es tipo como la Biblia, quizá, que hablaba a Jesús en parábolas. Él habla como que en historias, pero realmente están enfocadas a ir más allá, no es a quedarte mirando el dedo, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, Anthony de Melo decía, te quedas mirando el dedo cuando estoy apuntando a la luna, lo que tienes que ver es la luna y no el dedo. Entonces muchas personas se quedan en un nivel simplemente físico, quizá en juzgar las experiencias de Carlos Castaneda, en juzgar su paso por el mundo, en que si era un estafador, en que si utilizó determinadas cosas. Ese no es el objetivo del conocimiento del guerrero. El camino del guerrero lleva sobre todo a destronar la importancia personal, al destronar la imagen de sí, el dejarnos de creer este cuerpo, el dejarnos de creer este ego, para acceder al conocimiento silencioso, que es lo que realmente somos todos, a reconocer que todos somos uno y que somos una mente. Entonces es algo más allá, y por eso fue que yo utilicé por mucho tiempo este conocimiento. Me ayudó a mí mucho, sobre todo a destronar esta importancia personal, a no tener tanta compasión, porque yo era una persona que tenía también mucha compasión. O quizá vamos a comentar como que cómo fue que yo empecé o conocí los libros de Carlos Castaneda. En mi caso no fue algo que yo fuera voluntario. Yo no, sí había oído de Carlos Castaneda, pero no era algo que yo realmente quisiera practicar. Aquí lo que pasó fue que yo en algún momento empecé a tener muchas experiencias extracorporales sin conocer a Carlos Castaneda. Yo desde niña he sido una persona que ha buscado mucho la verdad, el conocimiento. No me he creído tanto este mundo desde que yo nací, y sentí que algo era distinto, que algo había raro. Entonces yo siempre estaba buscando más y más y más. Desde niña tuve bases cristianas, o al principio era católica, posteriormente durante mucho tiempo fui cristiana. Entonces leía la Biblia, hacía estudios bíblicos, iba a la iglesia y estaba muy concentrada en todo eso, pero constantemente yo sabía que había algo más y seguía yo avanzando. O sea, eran como una plataforma simplemente, por ejemplo, el cristianismo, y posteriormente yo me saltaba ya eso, dejaba la plataforma y ya hasta el momento me servía, y posteriormente ya yo saltaba a otro conocimiento o a otra cosa, porque sabía que había algo más. Entonces era como niveles, es como quedarte en el mismo escalón siempre pensando que ahí ya llegaste al final, y no, tienes que seguir avanzando. Y en mi caso yo seguía avanzando, y entonces en algún momento empecé a tener esas experiencias extracorporales en las cuales también soñaba mucho. Al principio tenía muchos sueños, empecé a tener desconexiones del cuerpo, empecé a tener también muchos estos como viajes astrales, que me desprendía, que estaba soñando o estaba durmiendo y empezaba a desprenderme del cuerpo. Veía como mi cuerpo como mi alma salía, o el espíritu, no sé, salía, y yo me veía distinta, me veía en la cama, en el cuerpo, y luego me veía como flotando, o sentía como, no eran personas, sino como que me elevaban. Siempre me decían, elévate, y yo, o sea, eran como que muchas experiencias. Posteriormente empecé a tener experiencias de como que salía como un fuego al lado de mi cama. Luego empezaron a proyectarse imágenes adelante como que en las paredes. Entonces, en un momento
empecé a tener, bueno, antes de eso, empecé a tener, ay, ¿cómo puedo decir? Yo siempre como que le hacía preguntas a Dios. Entonces cuando le hacía esas preguntas a Dios, empezaba yo a sentir las contestaciones. O sea, yo hacía una pregunta y sentía la contestación, pero la contestación no era en voz. O sea, era una contestación sensorial. Yo atrás, más que nada como que en la espalda, sentía como que energía que me recorría, y esa energía era... no sé, o sea, la podía yo detectar si era energía buena o mala. Dependiendo, porque eran como sensaciones. Entonces, como que empezaba a tener mucho esas experiencias, y yo hacía preguntas y tenía esas contestaciones, pero a veces sentía como que me contestaba una energía mala y luego una buena. Entonces empecé a tener muchas experiencias de ese tipo, hasta que en ciertas ocasiones empecé ya a desconectarme del cuerpo, de la mente, del cuerpo. Ya vean todas esas desconexiones, y yo realmente yo no sabía ni qué era lo que me estaba pasando. Entonces yo veía que lo que era muy continuo eran mis sueños. O sea, en mis sueños yo obtenía muchas respuestas. Yo, por ejemplo, durante el día hacía una respuesta, y cuando me iba a dormir, ahí era donde encontraba la respuesta. O sea, hacía una pregunta y luego la respuesta la encontraba en un sueño. Y entonces me empecé a dar cuenta que era una constante los sueños, y empecé a buscar más de los sueños, y fue cuando apareció los libros de Carlos Castaneda, sobre todo de Ensoñar, y fue como pude acceder a ese conocimiento. Durante mucho tiempo practiqué un poco de ensoñación, practiqué destronar la importancia personal, porque era una persona que tenía mucho ego. Yo, como estudié muchas cosas en su momento, yo constantemente el conocimiento, los títulos, siempre los tenía así a la orden, a la mano, ¿no? Cualquier persona me preguntaba quién eres, y yo sacaba mis 10,000 títulos, y mira, aquí yo estudié estos cursos y todas estas cosas. Entonces siempre estaba yo como que presumiendo el conocimiento que tenía, los cursos que había alcanzado, las conferencias a donde había ido, y entonces constantemente esa era una constante en mí. Quienes me conocieron antes saben eso. Y con el conocimiento de Carlos Castaneda empecé a destronar la importancia personal, empecé a dejar de presumir todas esas cosas, y después empecé a recapitular, empecé también a borrar toda la importancia personal. Posteriormente hice pases mágicos, pero más que nada me ayudaron estos pases mágicos para parar el mundo, porque el objetivo es ese. Un curso de milagros nos dice que el mundo no existe, y Carlos Castaneda, como los dos son no duales, filosofías no duales, un curso de milagros y Carlos Castaneda, nos dice que el mundo no existe, y por eso nos invita Carlos Castaneda a parar el mundo, pero a través de detener nuestros pensamientos, el dejar de pensar, el dejar de contarnos historias, porque lo que nos hace que no accedamos al conocimiento silencioso, o que no accedamos a un conocimiento mayor de lo que realmente somos, precisamente es nuestra importancia personal, y son todos nuestros pensamientos, porque en realidad no es tanto el cuerpo pues es una herramienta más de la conciencia, pero lo importante es dejar de identificarnos con el cuerpo y de creernos los pensamientos. Entonces a eso es a donde apunta todo lo que es Carlos Castaneda, dejarnos de creer este cuerpo, de desidentificarnos y de acceder a un conocimiento mayor, a niveles más elevados de conciencia, a otros estados de conciencia. Y eso fue, yo ya tenía como que una base previa, porque yo ya estaba como que con desconexiones del cuerpo, ya tenía otras experiencias también en soñaciones y todo eso. Entonces realmente utilicé el camino del guerrero para destronar la importancia personal, pero una vez como que destronada esa importancia personal, también de que empecé a parar el mundo, o sea, fueron más que nada como que bases y como que reafirmar el conocimiento, porque yo no sabía ni qué era lo que me estaba pasando.
Entonces, en cuanto empiezo como que a conocer un poco más del camino del guerrero, empiezo como que me empiezan a caer 20 y empiezo a darme cuenta de cosas que realmente estaban pasando dentro de mí o que había algo más que simplemente este cuerpo, esta experiencia, este mundo. Entonces, solo fue reafirmar lo que yo ya sabía, con el conocimiento silencioso, con todo lo que habla Carlos Castaneda. Entonces, en algún momento también, como comento, hice los pases mágicos. Los pases mágicos me ayudaron a parar un poco más el mundo, a detener el diálogo interno, a muchas cosas. Utilicé este conocimiento para ello, pero mi objetivo no era quedarme enseñando las enseñanzas de Carlos Castaneda. Mi objetivo era tomar el conocimiento que era el deshacimiento del yo, el deshacer el yo, pero posteriormente también es lo mismo que dice un curso de milagros. Nos dice: olvídate de este curso, olvídate de este mundo y con las manos vacías ve a tu Dios, que es básicamente ve al reconocimiento de lo que tú eres, conoce la verdad y experiméntate a ti mismo. Entonces es con las manos vacías, porque a donde nosotros vamos es hacia la nada. Entonces a la nada no podemos llevar el cuerpo, y por eso se nos invita siempre a morir al yo, morir al ego, porque es un pensamiento. Es un pensamiento y creemos que somos el pensamiento y el cuerpo. Y las filosofías no duales nos llevan a eso, al reconocimiento que no somos este cuerpo, no somos esta mente. Y una vez que nos damos cuenta que no somos el cuerpo ni estos pensamientos, ya podemos soltar esa enseñanza. Y eso fue lo que yo hice, soltar la enseñanza de Carlos Castaneda una vez que ya había obtenido la perla. Y obtuve la perla y tiré la concha, prácticamente. O sea, me quedé con la perla, que era el conocimiento, y todo lo demás lo deseché. Y en la actualidad ya simplemente el conocimiento o las enseñanzas forman parte de algo importante en mi vida, que voy de vez en cuando a revisarlas, que me gusta a veces recordarlas, pero simplemente es recordar para no olvidarme de lo que realmente soy. Pero ya la experiencia de recordar lo que realmente soy ya la obtuve, y ya por eso no tengo esa necesidad, sobre todo de compartir la enseñanza, porque quizá un curso de milagros siempre nos dice que enseñes lo que quieres aprender. Entonces muchas veces por eso es necesario compartir un conocimiento, para poder afianzarlo más, asentarlo y entenderlo realmente, que se forme una base y que asiente realmente ese conocimiento en ti. En mi caso ya asiento ese conocimiento, y por eso ya no siento la necesidad de seguir practicando el camino del guerrero, ni tampoco siento esa necesidad ya de compartirlo o de practicar pases mágicos o de llegar a cosas, por ejemplo, ya mágicas. O sea, porque también puedes acceder conociendo ya las enseñanzas, sabiendo que este mundo no es de objetos y que todo es mental. Puedes acceder a otros conocimientos, pero realmente muchas veces esos conocimientos mágicos se utilizan para seguir engrandeciendo nuestro ego y seguir fortaleciendo nuestra importancia personal. Nos dice que podemos utilizar estas cosas mágicas o estos conocimientos mágicos para atraer creyentes o para nuestros fines personales de especialismo. Y aquí lo que estamos haciendo es erradicar esa importancia personal. Entonces nos podemos perder. Entonces tenemos que tener cuidado a acceder a conocimientos que no estamos listos para acceder a ellos, y que los podemos utilizar en mala manera. Entonces, por eso de alguna manera yo ya dejé de lado como que algunas enseñanzas, tomé lo que necesitaba, llegué a la experiencia que requería, que era recordar la verdad, recordar lo que realmente soy, y ya estoy como que establecida ya más en eso. Y bueno, ya para terminar el video, quiero comentar que en algún momento a mí me ayudó también mucho Carlos Castaneda, porque yo trabajaba mucho, era una persona, bueno, estudiaba mucho, trabajaba, y hay una frase de Carlos Castaneda en donde dice que nos habla de un camino con corazón. Nos dice que todo en este mundo lleva al mismo lugar, que es a la nada. O sea,
no vamos hacia ningún lugar, o sea, ya realmente ya estamos ahí, no hay camino como tal y no hay que hacer prácticamente nada, pero siempre creemos que necesitamos hacer algo. Entonces dice que así hagas todo lo que hagas, siempre vas al mismo lugar. Entonces, y lo importante no es tanto el camino, sino que sea un camino con corazón, que realmente hagas las cosas que realmente amas, lo que te apasiona y que sigas lo que realmente es beneficioso para ti, no lo que te deja más dinero, sino lo que es más beneficioso para el reconocimiento de nuestro ser. Entonces yo trabajaba y todo, estaba muy afanada en conseguir dinero y todo esto. Y a mí este conocimiento alguna vez, o sea, ya como que se asentó y dije, ya realmente creo que no quiero seguir ganando dinero, lo que yo quiero hacer es ir por un camino con corazón, en donde yo realmente sienta la felicidad, el gozo del ser, el gozo de lo que realmente estoy haciendo. Entonces, me acuerdo que me salí de trabajar y en el último día de mi trabajo me llevé esa hoja donde decía que siguiera un camino con corazón, no, que todos los caminos llevaban a lo mismo, pero que lo importante era seguir un camino con corazón. Y esas son las enseñanzas que para mí fueron muy importantes en su momento de Carlos Castaneda, pero una vez que recuerdas lo que realmente eres, ya no necesitas seguir buscando más.